Señoras y señores, tengan todos muy buenas tardes. En el Salón Rojo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires damos comienzo al acto en el que se hará entrega del diploma que acredita el doctor Reto Hilti como doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires mediante resolución del Consejo Superior número 1213 de 2019. Preside el acto el rector de la Universidad de Buenos Aires, profesor doctor Alberto Edgardo Barbieri. Lo acompañan el letrado, el homenajeado doctor Reto Hilti, el secretario general del rectorado de la Universidad de Buenos Aires, profesor Luis Mariano Genovesi, la secretaria académica de la Facultad de Derecho, doctora Silvia Nona, y el secretario de Coordinación y Relaciones Institucionales de la Facultad de Derecho, doctor Marcelo Jaicina. Nos acompañan también autoridades de la Universidad de Buenos Aires, docentes, no docentes, estudiantes e invitados especiales a quienes agradecemos la presencia. Seguidamente escucharemos las palabras del profesor Mariano Genovesi, quien formulará la laudatio académica del doctor Reto Hilti. Señor rector de la Universidad de Buenos Aires, señora secretaria académica de la Facultad de Derecho, señor director de Cooperación Sur-Sur de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, señor subsecretario de Coordinación, señor subsecretario de Asuntos Institucionales de la Universidad de Buenos Aires, profesoras, profesores, alumnas y alumnos, personal docente, amigos y amigas. El Estatuto de la Universidad de Buenos Aires faculta a su Consejo Superior acordar el título de doctor honoris causa por el voto de las 2/3 partes de sus miembros. Se trata de la distinción honorífica de la más alta jerarquía que otorga esta universidad a personalidades nacionales o internacionales como reconocimiento a la excelencia y méritos sobresalientes. Todas estas condiciones las encontramos en la extensa y reconocida trayectoria del profesor Hilti, quien ha realizado aportes sustanciales en el campo de la propiedad intelectual, el derecho de la competencia y el derecho internacional, con impacto directo en la formación de políticas públicas de nuestros países. El profesor Hilti realizó estudios de Ingeniería Mecánica en la Universidad ETH de Zúrich y de Derecho en la Universidad de esa misma ciudad, donde también obtuvo su doctorado y realizó estudios de postdoctorado. Fue jefe de departamento y miembro de la Junta del Instituto Federal Suizo de Propiedad Intelectual y catedrático de Derecho de la Tecnología e Información en la Universidad ETH de Zúrich. Actualmente es director gerente del Instituto Max Planck para la Innovación y la Competencia de Múnich, catedrático de la Universidad de Zúrich y profesor honorario de la Universidad Ludwig Maximilians. Es autor de una extensa obra que comprende 5 libros, más de 70 artículos y 28 opiniones. Es editor de 32 obras colectivas y pronunció más de un centenar de conferencias en los 5 continentes. Entre otros reconocimientos y distinciones, es miembro del Comité Académico de la Academia de Derecho de Propiedad Intelectual y de la Competencia, de la Shanghai Jiao University, profesor visitante de la Singapore Management University y de la Renmin University de Beijing. Bajo el liderazgo y autoría del profesor Hilti, el Instituto Max Planck promovió en los últimos 15 años numerosas opiniones y declaraciones que han tenido un impacto sustancial en la formulación de políticas públicas. Me referiré a 3 de ellas. La declaración por una interpretación equilibrada de la regla de 3 pasos en el derecho de autor, la declaración sobre protección de patentes, soberanía regulatoria en el acuerdo de los ATIC y la declaración sobre derechos exclusivos y derecho de acceso a datos. No porque las otras declaraciones u opiniones carezcan de mérito, por el contrario, sino por el impacto que han tenido las 2 primeras en América Latina y la restante
por el lúcido análisis de la problemática subyacente a la economía digital que caracteriza nuestro tiempo. La Declaración sobre la Regla de los Tres Pasos reconoce que la ley del derecho de autor produce importantes incentivos para la creación y la difusión de nuevas ideas. Al mismo tiempo, la declaración presupone que la ley del derecho de autor pretende beneficiar el interés público. Sin embargo, el interés público no está bien atendido si la ley de derecho de autor descuida los intereses de los individuos y grupos de la sociedad al establecer incentivos para los titulares de derechos solamente. Por lo tanto, la declaración aboga por un equilibrio de todos los intereses involucrados. A tales fines, la regla de los tres pasos, precisamente, tiene como objetivo prevenir la aplicación demasiado excesiva de limitaciones y excepciones en derecho de autor, pero al mismo tiempo reconoce que la aplicación de limitaciones y excepciones también puede ser excesivamente estrecha o restrictiva. Por esta razón, la declaración tiene como objetivo una interpretación de la prueba de los tres pasos que asegure que las limitaciones y excepciones tengan la capacidad de lograr un equilibrio efectivo de intereses de todas las partes involucradas, ya sean autores, propietarios de las obras, competidores o consumidores. En cuanto a la declaración sobre soberanía regulatoria en materia de patentes, se destaca que tratándose de un marco regulatorio para mercados de innovación, el sistema de patentes debe ser adaptado tanto al proceso de innovación, al cual se supone debe servir, como así también al ambiente de competencia dentro del cual debe operar. A fin de asegurar un funcionamiento eficiente del sistema de patentes como herramienta de políticas para la innovación, los derechos sobre las patentes deben ser definidos, justificados y reconsiderados en forma continua en cuanto a los beneficios y costos socioeconómicos que generen. En tal sentido, los Estados deben conservar la facultad de establecer el sistema de patentes que mejor se adapte tanto a sus capacidades tecnológicas como a sus necesidades y prioridades sociales, culturales y económicas, con la única condición de que el ejercicio de dicho criterio permanezca dentro de los límites del derecho internacional. Como decía recién, nuestro tiempo se caracteriza porque vivimos en una economía digital, que se presenta como una nueva forma de producción y consumo, como un proceso complejo que implica cambios en la organización social, económica y política de los países, y en la que es necesario identificar que la economía digital es un facilitador para el desarrollo. Se generan nuevos modelos de negocios sustentados en redes digitales e infraestructuras en comunicación. Ellos proporcionan una plataforma global sobre la cual las personas y las organizaciones crean estrategias, interactúan, se comunican, colaboran y buscan información. Palabras de moda tales como Big Data, algoritmo, Internet de las cosas, etc., simbolizan esta era y plantean a los estados y a los juristas los desafíos de una regulación de la economía digital que promueva el desarrollo, el acceso a la información y preserve la existencia de mercados competitivos. Precisamente, la Declaración de agosto de 2016 sobre derechos exclusivos y derecho de acceso a datos abordan esta problemática. Allí se señala que no existen razones económicas para reconocer derechos exclusivos sobre los datos. Por el contrario, ello implicaría el riesgo de interferir con la libertad de realizar negocios y la libertad de competir. El riesgo de obstaculizar las operaciones comerciales de otros actores del mercado que dependen del acceso a los datos y generan efectos negativos en el desarrollo de los mercados secundarios. Así, bajo esta mirada, una preocupación crítica es la de crear un nuevo poder de mercado derivado de los datos, lo que fomentaría la creación de barreras anticompetitivas de entrada al mercado. El principio general de un dominio público de información gratuita debe prevalecer sobre la creación inminente de monopolios de información. A la luz del aparente desarrollo dinámico de la economía digital, no se puede observar ni esperar ninguna falla del mercado. Por lo tanto, no son necesarios incentivos legislativos para la recopilación o creación de datos. Los datos se producirán de todos modos, a menudo como un subproducto. En relación a los algoritmos, el profesor Hill señala que no se encuentran razones para crear una protección legal especial para los algoritmos utilizados en el procesamiento de datos, por ejemplo, en el contexto del análisis de Big Data. En tal sentido, la protección general de la funcionalidad de un programa de computación
los problemas abstractos y los algoritmos generales subyacentes deben ser rechazados como propuesta de ley violenta. En efecto, dicha protección se extendería a ideas generales y modelos de negocios. La protección de este tipo reduciría los requisitos para la concesión de derechos exclusivos a un nivel que contradice la concepción fundamental de los derechos de propiedad intelectual, según la cual los métodos abstractos, las ideas y las teorías deben permanecer libres para todos. Otro aspecto fundamental es la relevancia del acceso a los datos. En la economía digital, los participantes en el mercado, como por ejemplo las empresas startup, los proveedores, etc., no tienen acceso a los datos que necesitan para desarrollar nuevos productos o servicios o mejorar los existentes, a la vez de que carecen de la posibilidad de producir o recopilar dichos datos por sí mismos. Al mismo tiempo, las empresas que producen o recopilan datos están como regla desmotivadas para otorgar a los potenciales acceso a sus datos. Desde una perspectiva económica, es necesaria una regulación del acceso cuando en ausencia de intervención los mercados competitivos se verían obstaculizados o excluidos del desarrollo de nuevos mercados. Esta regulación especial debería ordenar las condiciones bajo las cuales se otorga el acceso a los datos de manera tal de compensar la acumulación de poder de mercado. Para ello, resulta de vital importancia las modalidades de acceso, en particular los formatos en que los datos en cuestión deben ser accesibles y la posibilidad de establecer un marco regulatorio para que los actores de la industria fijen los estándares de acceso mediante la autorregulación. Los lazos del profesor Hilty con la comunidad académica latinoamericana son largos y profundos. Ha formado investigadores y profesionales que se desempeñan en nuestro medio y ha promovido espacios de investigación y reflexión, como por ejemplo la iniciativa Smart IT por Latinoamérica. Una síntesis del actual pensamiento, las preocupaciones y del norte que orienta la praxis del profesor Hilty la encontramos en el prólogo, el volumen número 50 de la revista International Review of Intellectual Property and Competition Law, de la cual es su editor en jefe. Allí, el profesor Hilty reflexiona sobre cómo el abandono del multilateralismo pesa aún más, pues un número considerable de complejas preguntas sobre el futuro esperan respuesta y que esperamos que contribuya a encontrarlas. Nuestro homenajeado aboga para que la comunidad internacional desarrolle en conjunto estas respuestas y se cree un marco regulatorio general, vinculante y sostenible, en lugar de centrarse exclusivamente en los intereses nacionales. En este contexto, afirma el profesor Hilty, deben existir corrientes de investigación que no estén orientadas a la corriente principal de corto plazo, sino que aborden temas básicos de investigación con una perspectiva de largo plazo, mediante el análisis académico independiente que asegure un equilibrio y un sistema de propiedad intelectual orientado a la competencia a nivel nacional, regional e internacional. Para concluir, la sobresaliente trayectoria académica del profesor Hilty, los aportes originales que han realizado el progreso de la ciencia jurídica y sobre todo por cómo sus ideas trascienden al jurista y se concretan en políticas públicas, justifican largamente que la Universidad de Buenos Aires le haya otorgado su distinción de más alta jerarquía. Por respuesto, solicito al señor rector que en representación de la comunidad universitaria entregue al profesor Reto Hilty el diploma que acredita su condición de doctor honoris causa por la Universidad de Buenos Aires. A continuación, el rector, profesor doctor Alberto Edgardo Barbieri, hace entrega del diploma y la medalla que acreditan al doctor Reto Hilty como doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires.
Invitamos a las autoridades a tomar asiento en la primera fila para escuchar la conferencia magistral que dictará el doctor honoris causa Reto Gitti, titulada Potencial de la propiedad intelectual en América Latina. Señora Secretaria Académica de la Facultad de Derecho, señor Director de la Cooperación Sur de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, profesoras, profesores, alumnas y alumnos, personal no docente, amigos y amigas. Estoy muy emocionado, me siento enormemente honorado y profundamente agradecido. Quiero explicar eso un poco. Han pasado casi 10 años desde que viajé por primera vez a Argentina. Pero el deseo de hacer esto era mucho mayor. En realidad comenzó en 1976, cuando tenía 18 años, con la canción recién en su día Don't Cry to Me, Argentina. Por supuesto que no entendía los nexos políticos, pero me pareció fascinante y decidí viajar al país tan pronto como fuera posible. Cuando finalmente lo hice, pero eso fue más que 30 años después, me entusiasmó Buenos Aires, ¿a quién no? Regreso pronto, luego viene más y más, conocí el país un poco mejor, también la gente y finalmente intenté aprender español. Desafortunadamente hasta hoy solo he podido hacerlo de una forma muy limitada, así que pido disculpas por mis errores y también por tener que leer aquí para encontrar mis palabras. Pero la motivación está aquí, es muy grande y prometo que trataré de mejorarme tan pronto como mi trabajo en el Instituto Max Planck me dé un poco más tiempo. Así que seguí regresando a Buenos Aires y comencé a intensificar los contactos con colegas de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, que conocía desde antes, Carlos Correa, lo conocía de importantes proyectos de investigación conjunta, y Mariano Chandese, a quien conocí hace años en una conferencia internacional sobre la propiedad intelectual. Cuando estaba en Buenos Aires pasaba a menudo por este edificio y siempre con admiración y pensaba que feliz debe ser esta facultad de Derecho alojada en un edificio tan magnífico. Ahora estamos justamente en este edificio hoy, y esto debido a un evento con él que nunca hubiera soñado. Por supuesto, siempre estaré feliz de recibir un reconocimiento como el que recibió aquí y ahora, pero el hecho de poder recibirlo en Argentina, de todos los lugares, desde esta famosa Universidad de Buenos Aires y también en este magnífico edificio, me llena de especial alegría y gratitud. Poco después de mi primera visita de la ciudad, sentí la necesidad de concentrar mi trabajo científico más en esta parte del mundo. Esto se acentuó aún más en 2013. En este año disfruté de un sabático, algunos meses, no todo el año, pero no usé el tiempo como la mayoría de mis colegas para encerrarme en una biblioteca en otro país, en un país extranjero, y simplemente seguir trabajando allí. Por el contrario, puse un mensaje de ausencia en mi
comencé a viajar y empecé a conocer no solo gran parte de Argentina, sino también Chile, Perú y un poco de Bolivia. Ya conocía Uruguay un poco antes, así como partes de Brasil. Todo esto fortaleció mi decisión y como comencé a discutir con gente de dentro de mi instituto, el Max Planck, lo que podríamos hacer. Lo primero y más importante fue Matthias Lamping, uno de mis investigadores senior, que creció en España y que tenía un corazón que late tanto por América Latina como el mío. Pedro Batista también se unió al equipo, mi estudiante de doctorado de Brasil, y finalmente Francisco Beneke de El Salvador, a quien, aunque hice su doctorado con un colega de la Universidad de Múnich, expresó su interés para su propia iniciativa y a quien yo acepto en nuestro equipo latinoamericano con gran placer. Paco está aquí. El resto de la historia debe ser familiar para algunos de ustedes. Después, una larga preparación y muchas discusiones, organizamos una primera conferencia interlatinoamericana en Santiago de Chile en la primavera 2018. Allí discutimos con unos 50 expertos dónde podríamos apoyar, qué y cómo, definimos con mayor precisión los temas y lo que queríamos ser, en los que queríamos ser activos y constituimos un órgano consultivo. En la primavera de este año se celebró otra importante conferencia en Cartagena. La próxima será en marzo de 2020 en Argentina, está prevista. Actualmente, con el generoso apoyo de la Universidad de Buenos Aires, que nos ha concedido una oficina y la infraestructura, estamos en proceso de establecer nuestro observatorio, en el que trabajan 3 personas aquí en Buenos Aires: Juan Correa, Gonzalo Nazar de la Vega, ellos están con nosotros, y Rosana Plasetti, que actualmente asiste a una conferencia en Brasil y por lo tanto no puede estar aquí. Los 3 estuvieron en el Instituto Max Planck en Múnich durante el verano, donde nos conocimos mejor y nos preparamos mucho para nuestro trabajo futuro. Entonces tenemos algunos planes para los próximos años, al menos mientras tengamos los fondos del Instituto Max Planck en Múnich para costear una parte sustancial de los costos. Esta ya no será tan fácil a partir de principios de 2024, entonces me retiraré del instituto, pero espero y confío en que para entonces estaremos tan bien posicionados que podremos recaudar los fondos necesarios de manera independiente para continuar las actividades. Puede que se pregunten qué es lo que me motiva de hacer todo esto. La respuesta se encuentra en el nombre de la propia iniciativa Smart IP for Latin America. El nombre se elige a propósito en inglés. Todo el mundo debería entender de lo que se trata, especialmente los países de habla inglesa. En esencia, la iniciativa trata de los derechos de propiedad intelectual y de que se utilizan con sentido común. Pero para entender por qué eso es tan importante, hay que mirar más atrás. América Latina tiene un enorme potencial: recursos minerales, recursos naturales, fertilidad de suelo, creatividad y mucho más. Algunos países europeos se dieron cuenta de esto muy pronto, desde el siglo XV, aunque se concentraban en otras cosas como el oro y la plata en este momento. Después
del fin de la exacto. La mayoría de los estados latinoamericanos se volvieron políticamente independientes a partir del siglo XIX. Sin embargo, lograr la independencia económica fue mucho más difícil y ha seguido siendo uno de los grandes desafíos hasta el día de hoy. Los europeos fueron seguidos por los Estados Unidos no como una verdadera potencia colonial, sino mucho más sutilmente, pero con una clara reivindicación de poder. Nada expresa esto más claramente que la declaración del entonces presidente James Monroe en 1823, América por los americanos. En principio se trataba de un señal a los europeos para que no interferían más. Pero no se trataba de que los norteamericanos respetaran los estados de América Latina, sino de supremacía de los Estados Unidos en sí mismo. Han pasado casi 200 años desde entonces, en los que los diferentes países de América Latina se han desarrollado de manera muy diferente desde el punto de vista político, social y económico. Pero no se ha establecido realmente una verdadera relación a nivel igual ni con los Estados Unidos ni con Europa, a los que la mayoría de los países siguen estado culturalmente más próximos. Mientras tanto, sin embargo, una tercera región del mundo ha entrado en el escenario mundial, lo que está ganando cada vez más importancia para la mayoría de los estados latinoamericanos, China. El inmenso país tiene una enorme necesidad de alimentos, por lo que no es de extrañar que China sea hoy en día un socio comercial más importante que los Estados Unidos para países como Argentina, Chile, Perú o Brasil. Desde que los Estados Unidos iniciaron la disputa comercial con China, este cambio de peso se ha acentuado aún más. No obstante, el desarrollo económico en América Latina está estancado, especialmente en comparación con los mercados emergentes de Asia. Muchos países latinoamericanos tienen de conformarse con un crecimiento modesto de alrededor de unos 1%, otros se encuentran en retroceso, incluyendo desafortunadamente Argentina, cuya producción económica se estima de disminuir en más de un 2% en este año en curso. Esto no solo es muy lamentable, sino que tampoco es fácil de entender si se tiene en cuenta el potencial que esta parte meridional del continente siempre ha tenido y sigue teniendo. Las razones por las que este potencial no puede explotarse mejor son, por supuesto, muchas variedades, y no voy a presumir de creer que realmente entiendo los nexos. Pero hay algunas cosas que me parecen sorprendentes y espero que con nuestra iniciativa Smart IT for Latinoamérica podamos aprovechar las oportunidades que se presenten en un punto u otro. Sobre todo, como primera observación, parece difícil para los países de América Latina defender juntos sus intereses. Ciertamente existen niveles de cooperación regional, pero apenas exista una integración real. Esto puede ser por razones históricas,
pero aún más notable porque ninguna región del mundo tiene el mismo privilegio que aquí, a saber que todos hablan el mismo idioma, excepto Brasil. El acuerdo recientemente concluido entre Mercosur y la Unión Europea es una rara excepción en la que al menos 4 países latinoamericanos han trabajado juntos. Queda por ver si el acuerdo sobrevivirá en última instancia en el plano político a ambos lados del Atlántico. Sin embargo, aparte de esta excepción, es más común que cada Estado se preocupe por sí mismo, por ejemplo, para concluir acuerdos de libre comercio por sí solo, especialmente con los Estados Unidos y la Unión Europea. Intereses similares apenas se agrupan y más aún cuando no se aplican con más fuerza contra la otra parte. Es cierto, esto se trata de un desafío político sobre el que tenemos poca influencia directa como investigadores. Pero la iniciativa Smart IP for Latinoamérica intenta al menos intensificar la cooperación académica de la mejor manera posible, integrado a los responsables políticos y a otros actores prácticos en la medida de lo posible. Una segunda razón de las dificultades de Latinoamérica para explotar su potencial es probablemente lo que los estados individuales se vuelven continuamente dependientes de terceros países. China desempeña hoy aquí un rol especialmente peligroso. China no solo es un comprador de productos de América Latina, sino también un inversor muy potente. Hoy en día, China financia proyectos de infraestructura en todo el mundo, lo que a primera vista suena bien. Sin embargo, estos créditos están sujetos a condiciones estrictas y si el dinero no puede ser repagado, las instalaciones de infraestructura financiada con ellos, tales como puertos, etc., se transfieren a China. De esta manera, China está expandiendo constantemente su poder económico, que en algún momento puede ser más que económico, y los estados concernidos, incluidos muchos estados latinoamericanos, están perdiendo cada vez su independencia y autodeterminación. Además, tercera observación, las economías de América Latina, que dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas, ya sean bienes producidos como la soya, los recursos biológicos disponibles en la naturaleza o los recursos minerales como el cobre o, más reciente, el litio, por nombrar solo algunos ejemplos, están en gran medida a merced de la turbulencia de la economía mundial. Si los precios suben, todo va bien, pero tampoco como una crisis surge en algún lugar del mundo, los precios caen y, por lo tanto, la economía del país del que proviene la materia prima sufre inmediatamente sin verse implicado de la crisis. Esto está ahora relacionado con otro problema que, en mi opinión, es quizás el más importante. Gracias a sus recursos, América Latina contribuye indirectamente a muchas innovaciones importantes. Las innovaciones en sí mismas, sin embargo, tienen lugar en gran medida en otros lugares. El litio, que ya hemos mencionado, es un buen ejemplo. Chile y Argentina tienen los mayores yacimientos del mundo y el litio es conocido por ser un elemento clave en la producción de baterías que a su vez son necesarios para la movilidad eléctrica. Por estos
dos países sudamericanos dejan en primer lugar, pero estos dos países sudamericanos dejan en primer lugar la producción de baterías a otros y más aún la investigación para futuros desarrollos. El líder del mercado mundial relacionado a estas baterías es con gran diferencia China, seguida de Corea del Sur y Japón. Pero Argentina en particular también tiene un potencial natural para la innovación en otras áreas como la agricultura. No es el caso que no ocurra nada, por ejemplo, en el desarrollo y la producción de semillas, pero al mismo tiempo se están desarrollando métodos todavía más eficaces, basados en modificación de genes para mejorar ciertas propiedades de los plantas de cultivo, haciendo superfluos los años de métodos tradicionales de mejoramiento. Estas tecnologías se están expandiendo rápidamente y son comparativamente baratas. Pero si Argentina no está en un rol principal aquí, otros hacen el negocio en última instancia a expensas de la agricultura argentina. En Perú o Brasil el mismo ocurre en algunos casos con respecto a la biodiversidad que existe allí, que constituyen la base de importantes innovaciones, por ejemplo, en el sector farmacéutico. Así pues, la naturaleza ofrece un enorme potencial en estos países, pero faltan instalaciones de investigación para que estos países puedan beneficiarse principalmente de estos recursos por sí mismos. Esos ejemplos podrían continuar, pero me preocupa más una cuestión de principio. ¿Por qué parece que en la América Latina le resulta difícil distinguirse más con su propia innovación, pero sobre todo también beneficiarse de sus recursos? Precisamente aquí es donde América Latina difiere fundamentalmente de China, que apenas tiene recursos naturales propios, pero que está creciendo de una forma galopante como ninguna otra región del mundo. En solo 3 décadas, China ha logrado pasar paso a paso de ser un país completamente subdesarrollada con una infraestructura miserable de la época a convertirse en una nación altamente industrializada. Entonces, antes que el Japón, más tarde Corea del Sur, pero también Taiwán hicieron lo mismo. Todos comenzaron con productos sencillos bajo tecnología que sin duda copiaron. Poco a poco aprendieron más y más hasta que ellos mismos tuvieron suficiente poder innovador. Mientras tanto, China también se ha convertido en un líder en muchas áreas, produce alta tecnología y se está volviendo cada vez más independiente, especialmente de los Estados Unidos. Cuanto más intende Donald Trump castigar a China con sanciones por su éxito económico, más rápido irá. La misma India ha logrado alcanzar posiciones de líder en algunos sectores, incluido en farmacéutico, pero también en la tecnología de información. ¿Cuál es la razón de esto? ¿Por qué América Latina rara vez es capaz de hacer lo mismo? Esto nos coloca en el centro del tema actual. El problema, sin duda, no es que no existan suficientes derechos de propiedad intelectual en América Latina, especialmente en relación con el derecho de patentes. Los Estados Unidos y la Unión Europea se ocuparon de
ellos a su debido tiempo. Como casi todos los países del mundo, América Latina tuvo de aceptar un acuerdo a mediados de la década de 1990. Los que desean participar en el comercio mundial, que debe ser posible y reforzado por la Organización Mundial del Comercio, tienen que adoptar los estándares de protección que han sido habituales en los países industrializados durante algún tiempo. Se estipulan en el acuerdo, estos estándares estipulan en el acuerdo sobre los Arctic. Hasta el día de hoy, la justificación de los altos estándares de protección ha sido que, en última instancia, dichos estándares sirven a la propia fuerza innovadora del país, de los países, o del país menos desarrollado. Sin embargo, vista de cerca, la globalización había acelerado sobre todo dos desarrollos completamente diferentes. La producción se trasladó a países con salarios bajos y al mismo tiempo se abrieron nuevos mercados de ventas con el siguiente crecimiento de los ingresos locales. Naturalmente, esto aumentó el riesgo de usos ilegales de la tecnología en los países industrializados, en esos nuevos mercados, por lo que era aún más importante lograr un alto nivel de protección en los países menos desarrollados. El hecho de que hasta la fecha sean en gran medida las empresas extranjeras las que utilizan estos sistemas de protección en los países menos industrializados puede observarse en casi todas partes del mundo. Por supuesto, las cifras fluctúan, pero aún hoy en día en Argentina, por ejemplo, aproximadamente 10 veces más patentes son registradas por extranjeros que por nacionales. Esto no solo permite que los titulares de las patentes extranjeras puedan vender sus productos caros en Argentina, también significa que las empresas argentinas que quieren ser innovadoras en el país pueden entrar en conflicto con muchos países extranjeros. Ahora es notable que algunos estados mencionados en Asia, pero también en la India, hicieron el gran avance en el periodo anterior del acuerdo sobre los Arctic, o que ellos, al igual que China en particular, durante mucho tiempo no hicieron ningún esfuerzo serio para hacer cumplir realmente la protección legal contenida en la ley en la práctica. Por lo tanto, el desarrollo técnico no se inició en esos países porque en ellos existía un alto nivel de protección, sino todo el contrario. Ningún derecho de propiedad intelectual se interponía en el camino de la recuperación tecnológica. Es difícil imaginarse que la situación en algunos países latinoamericanos sea muy diferente. Al mismo tiempo, sin embargo, hay que reconocer que el acuerdo sobre los Arctic en particular permite que se tengan en cuenta las necesidades nacionales. De hecho, existe una cierta flexibilidad que puede ser utilizada por los legisladores nacionales. Los Estados Unidos, pero también la Unión Europea, son muy conscientes de eso. En la primera década de este siglo y hasta hoy, los acuerdos de libre comercio antes mencionados
se utilizaron principalmente para persuadir a los estados latinoamericanos de que hicieran más concesiones, es decir, para asegurar que otorgaran más protección a la que exigieran las leyes internacionales. Es obvio que estos estados en cuestión no se hicieron ningún favor con estos acuerdos y sobre todo no a su propia industria. Aquí es donde entra en juego el primer proyecto de la iniciativa Smart IP for Latin America. Se trata de un estudio jurídico comparativo de cómo se utiliza en la práctica la flexibilidad que ofrece el derecho internacional. El Instituto Max Planck está llevando a cabo actualmente un estudio similar en países del sudeste asiático. Las informaciones de cada uno de los países se encuentran en proceso de evaluación para América Latina bajo la dirección de Juan Correa, pero ya se pueden hacer algunos comentarios. De hecho, algunas de las flexibilidades del derecho internacional ya se están utilizando, ya sea en la legislación o en la práctica, por ejemplo, en forma de directrices de exámenes de examen de oficinas de patentes. Sin embargo, por poner solo un ejemplo, en algunos países apenas hay productos genéricos que sean significativamente más baratos que el original, mientras que esto es exactamente lo que ocurre en la India. La razón es que no basta concentrarse únicamente a las patentes. Lo que también se necesitan son las estructuras competitivas necesarias. Por ejemplo, si solo una empresa de productos genéricos en un país, existe solamente una empresa de productos genéricos en un país que está cerrado, un país que está cerrado a otros países, no es suficiente porque no crea presión sobre los precios. Puede que ese conocimiento ilegítimo socavar la protección de propiedad intelectual que exigen los Estados Unidos y la Unión Europea en particular. Por eso sus representantes están haciendo todo lo que está en su mano para evitar que esto ocurra por el bien de su propia industria. Sin embargo, desde un punto de vista científico, creo que por el contrario es ilegítimo hacer cumplir una protección que no sirve para nada a un país. Si solo es capaz de reforzar su propia capacidad innovadora, siendo más flexible en el tratamiento de la protección legal en una determinada fase, entonces este país debe tener derecho a hacerlo. Esto no significa que los países latinoamericanos no tengan un interés particular en una protección fuerte en otras áreas. Por incluso, entonces es legítimo conceder protección solo en estas áreas y exigirla en otros estados, del mismo modo que los países industrializados más desarrollados solo prestan atención a lo que sirve a sus economías. En concreto, esto significa, por ejemplo, comercializar productos con características especiales vinculadas a su origen. En Europa, el sistema de indicaciones geográficas se ha desarrollado con este fin, pero también existen posibilidades alternativas de protección legal. Este es otro proyecto de investigación en el que estamos trabajando intensamente como parte de la iniciativa Smart IP for Latin America. Sin embargo, nos sorprende que los Estados Unidos en particular se opongan a
a esta protección, porque no muchos productos agrícolas que también se pueden encontrar en otras regiones del mundo provienen de los Estados Unidos, sino que son ellos los que importan productos de calidad especial de otros países como América Latina. Si América Latina pudiese, por tanto, beneficiar en particular de la protección legal de sus productos en los Estados Unidos, eso muestra al mismo tiempo un ejemplo negativo de falta de cooperación regional. No es realista exigir la protección necesaria de los Estados Unidos si cada país quiere realizar su propia concepción. En cualquier caso, Latinoamérica necesitaría un sistema de protección lo más uniforme posible, quizás incluido operando estos sistemas conjuntamente para poder reclamar sus derechos de producto en todo el mundo. También existe un gran interés en el funcionamiento de los mecanismos de protección en muchos ámbitos de la creación cultural. La música en América Latina está experimentando una gran expectativa. El Despacito o Criminal se puede escuchar hoy en todo el mundo, en todo el mundo, incluido en China. También la producción cinematográfica, por ejemplo, es importante y de una calidad excelente. No es así que la protección de los derechos de autor no exista en América Latina, pero no es seguro que el dinero recogido al menos en Europa, para el uso de estas obras termine en los bolsillos de los creadores que realmente tendrían derecho a compensación. Aquí estamos trabajando en otro proyecto que trata sobre el funcionamiento del sistema de gestión colectiva de derecho, y por eso estoy actualmente a Buenos Aires y muchos miembros de este grupo de trabajo también. No sé si con estos ejemplos y mis observaciones lo he logrado acercar a ustedes algo que me fascina de la América Latina y donde espero que nuestro trabajo científico dé sus frutas para hacer avanzar económicamente a estos países. Pero, por supuesto, no sé qué podemos conseguir. Al final, corresponde a cada país tomar las medidas necesarias. En este marco, la importancia del pensamiento estratégico de los gobiernos es indiscutible. Es necesario establecer prioridades y concentrarse en lo que es realmente factible. Ningún país que haya logrado la recuperación, especialmente los países en Asia, lo ha dejado el desarrollo al azar. Pero, en última instancia, se trata de decisiones políticas. En este sentido, no podemos hacer mucho para ayudar. En cualquier cosa, la motivación del equipo que está haciendo un trabajo excelente hasta ahora en el marco del Smart IP for Latinoamérica y apoyando científicamente todas estas consideraciones políticas es enorme. Y espero que la chispa de nuestro entusiasmo salta sobre muchas otras personas y que encontramos aliados más allá a la académica, también a nivel de la política y de otros responsables que toman las decisiones. Queda mucho a hacer, todavía estamos en el comienzo, pero estoy convencido de que se puede lograr mucho si América Latina se concentra a sus propios intereses y si los estados individuales están dispuestos a promoverlos con fuerzas acordadas. Esta, en mi opinión,
es la única manera de conseguir relaciones económicas a nivel de la vista, ya sea con Europa, con los Estados Unidos